Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Hola, mi nombre es Ángel García Banch y primero que todo pido discernimiento al Espíritu de Dios para hablar según Él y no según yo, pues yo me equivoco y Él no. En mi imperfección he preguntado al Señor qué ha de ser de mí después de la reconstrucción. Es decir, si como muchos otros invierto tiempo en el proceso de reconstrucción de Venezuela, ¿cuál ha de ser mi futuro? Como si yo debiese tener absolutamente todo bajo control en vez de depositar enteramente mi confianza y mi fe en Él. Él, en su infinita misericordia, ha tenido enorme paciencia conmigo y me ha dejado saber que tenemos que dejar por escrito para su gloria qué hemos de hacer durante ese gobierno, de forma tal de que esto sea leído antes, durante y después, por muchos años después de esa reconstrucción. Ese libro tendrá por nombre Venezuela, del colapso a la prosperidad, un enfoque cristocéntrico, y va a estar siendo publicado según sus instrucciones hoy, día de mi cumpleaños, 13 de febrero de 2026. Tiene un enfoque, como ya he dicho, cristocéntrico, un enfoque institucional, un enfoque económico, de economía política, y va a interesar a distintos públicos. A los cristianos, por supuesto, va a ser un libro de lectura obligatoria, a los economistas igualmente, a los estudiosos de la ciencia política y, por supuesto, a todo aquel venezolano que esté interesado en saber qué va a ocurrir en Venezuela, cómo va a producirse esa reconstrucción para gloria de nuestro Dios. Nuevamente, mi nombre es Ángel García Banch y les pido que vayan a buscar ya el libro para que empiecen con la lectura y vayamos trabajando capítulo por capítulo. Miles de bendiciones. Introducción. La justicia engrandece a las naciones, el pecado empobrece a los pueblos. Proverbios 14:34. Venezuela ha vivido un colapso que no necesita adornos para ser reconocido, pobreza extendida en medio de una abundancia potencial extraordinaria, violencia como lenguaje de control, impunidad como hábito, y una moneda incapaz de cumplir su tarea elemental, coordinar el trabajo, el ahorro y la inversión. Cuando la moneda se rompe, el futuro se acorta; cuando la justicia se deforma, el conflicto deja de resolverse por norma y se resuelve por fuerza; y cuando la fuerza se vuelve instrumento de facción, la vida pública deja de ser hogar y se vuelve campo de disputa. Lo que se ve en la calle, carencias, miedo, desconfianza, no es el problema completo, sino el síntoma visible de un desorden más profundo que no se corrige con discursos, ni con retoques superficiales, ni con recetas tecnocráticas arrancadas de su raíz moral. Este libro sostiene una tesis exigente: el colapso visible tiene una raíz invisible. No porque la economía no importe, ni porque las instituciones sean secundarias, sino porque ninguna reforma técnica sostiene una nación si el corazón humano permanece desordenado. La prosperidad estable es fruto de un orden, primero interior, luego institucional, primero moral, luego político, primero espiritual, luego económico y social. Lo que está roto no es solo un sistema, es una jerarquía, y lo que debe reconstruirse no es solo un Estado, es una nación completa. Por eso, en el centro de esta propuesta está nuestro Señor Jesucristo, no como símbolo para decorar un proyecto, sino como criterio de verdad y de justicia. Un gobierno cristocéntrico y una ciudadanía cristocéntrica no se pregunta qué conviene al grupo, qué conviene a la moda o qué conviene al cálculo corto, sino algo más alto y más difícil: ¿qué querría Cristo aquí? ¿Qué decisión protege la dignidad humana? ¿Cuál defiende la vida? ¿Cuál honra a la familia? ¿Cuál preserva la verdad, el trabajo y el bien común? Un país no se salva con retórica religiosa, se salva cuando la fe se convierte en virtud pública, responsabilidad, disciplina, honestidad, templanza y amor al prójimo. Y esa fe, para ser real y no decorativa, exige una condición sine qua non: cero ocultismo y cero idolatría, y también cero agendas culturales y políticas que ofenden a Dios al negar la dignidad de la persona, la vida y el orden moral. La reconstrucción cristocéntrica que aquí propongo no es compatible con prácticas de adivinación, magia o hechicería, que la Iglesia rechaza, ni con marcos ideológicos que normalicen la destrucción de la vida humana o la disolución de la familia como institución natural. Este libro parte de un principio: sin retorno a Dios y sin limpieza moral en estos puntos, no habrá prosperidad estable, porque no habrá orden interior que sostenga el orden público. Desde esa convicción, el colapso puede resumirse en 4 síntomas que se alimentan entre sí: pobreza, no solo falta de ingreso, sino pérdida de horizonte; violencia, no solo delito, sino miedo estructural; impunidad, no solo casos aislados, sino costumbre institucional; y moneda rota, no solo inflación, sino ruptura de la coordinación social. Sin moneda confiable no hay precios confiables, sin precios confiables no hay inversión, sin inversión no hay empleo productivo, sin empleo productivo, la pobreza se vuelve destino.
Y la tragedia se vuelve circular, la moneda rota alimenta el saqueo alimenta el resentimiento alimenta el conflicto alimenta la violencia destruye inversión, y sin inversión no hay trabajo digno. Para romper ese círculo se necesita algo más que un plan económico, se necesita un orden que comience en el hombre y se exprese en instituciones. Aquí aparece la afirmación más incómoda y, a mi juicio, más necesaria, de este libro: la raíz es espiritual y moral. No se trata de condenar personas, sino de reconocer principios. Una sociedad prospera cuando honra la verdad, protege la vida, sostiene la familia, respeta la propiedad, cumple contratos, valora el trabajo y pone límites al abuso. Cuando esos frenos interiores se erosionan, el poder se vuelve botín, y cuando el poder es botín, las instituciones se pudren desde dentro. Esto no elimina el análisis económico, lo pone en su lugar. Porque la economía describe lo que ocurre cuando se mueven incentivos, pero la moral define qué incentivos una sociedad considera legítimos y qué límites no está dispuesta a cruzar. Si el alma colectiva pierde esos límites, incluso las mejores fórmulas se convierten en instrumentos de depredación. Por eso, el corazón de la hoja de ruta que propongo no es un eslogan, sino un mecanismo capaz de ordenar incentivos y formar al ciudadano, el Fondo Soberano Sempiterno. No lo presento como un fondo más, sino como una arquitectura de libertad responsable capaz de reorganizar una nación entera. La idea es simple y radical. Venezuela ha sufrido bajo un régimen donde recursos y activos han quedado capturados por la clase política, convertidos en palanca de dominación y miseria. El fondo propone transformar esa riqueza hoy capturada en patrimonio ciudadano, administrado con reglas de perpetuidad, preservando el capital y distribuyendo beneficios sin destruir la base que debe sostener a generaciones. Pero el elemento decisivo es este: el acceso al fondo exige formación y conversión de vida. Exige una transformación integral cuyo punto de partida es espiritual y moral, renuncia explícita al ocultismo, a toda adivinación, magia y hechicería, y rechazo de agendas y prácticas que, por ir contra la vida, la familia y la responsabilidad moral, constituyen ofensa a Dios. Solo sobre ese fundamento se construye lo demás: formación cívica, constitución, deberes, límites al poder y formación económica, ahorro, inversión, emprendimiento, portafolios. Por diseño, el fondo no premia la inmadurez, empuja a la transformación, convierte una aspiración privada en un proyecto nacional, porque todo el mundo querrá acceder y, por tanto, todo el mundo tendrá que formarse. Así, la transición deja de depender de exhortaciones abstractas y se vuelve un cambio de equilibrio cultural, de la dependencia a la responsabilidad, de la improvisación a la disciplina, del resentimiento a la construcción. Y aquí conviene decirlo sin rodeos: por siglos, distintas clases políticas, la indígena en su mundo de deidades, la hispánica bajo un régimen de soberanía sobre tierras y subsuelos, y la venezolana posterior a la ruptura del orden español, han terminado operando un mismo principio de poder: contener las bendiciones. Contenerlas en el subsuelo, en las tierras, en las aguas, en los activos, contenerlas en un esquema de propiedad donde lo esencial queda bajo control del monarca o, luego, de la clase política de turno. Ese control no es neutral. Cuando se usa para impedir que la riqueza se derrame en producción y prosperidad, se vuelve una forma de dominación. Y cuando se convierte en dominación deliberada, termina sirviendo, consciente o inconscientemente, a lo que llamo el enemigo malo, el proyecto de miseria, dependencia y servidumbre. Dios no colocó riquezas en el subsuelo para una élite administrativa, ni para un partido, ni para una casta que se llame Estado. Las colocó como bendición para el pueblo, para que se conviertan en vida digna, trabajo productivo, familia fuerte, comunidad pacífica y futuro. Y esa bendición no es un premio al mérito ni al esfuerzo previo. No es salario. Es herencia. Un padre no deja herencia a un hijo porque el hijo sea más o menos eficiente, más o menos brillante, o tenga más o menos títulos. La deja porque es hijo. Y si Venezuela quiere reconstruirse de verdad, debe volver a reconocer, en humildad y en obediencia, que la nación solo se ordena cuando se reconoce como hija, y que solo por nuestro Señor Jesucristo podemos volver a esa relación verdadera, no para usar a Dios como excusa, sino para someternos a su orden. Por eso la nueva clase dirigente no puede repetir el pecado estructural de las anteriores, aferrarse al control de la propiedad para administrar escasez. Debe hacer lo contrario, liberar esas bendiciones hacia toda la población para pasar de la carencia a la abundancia. Y aquí es donde el Fondo Soberano Sempiterno encaja con precisión. El paso decisivo consiste en convertir riqueza inmóvil en patrimonio financiero. Es decir, que el subsuelo, las tierras, las aguas y los activos civiles del Estado dejen de ser botín político y pasen, mediante privatización, concesiones transparentes, ventas ordenadas o esquemas equivalentes de capitalización, a transformarse en ingresos y activos financieros depositados en un fondo perpetuo. Así, lo que antes estaba enterrado, o secuestrado por la burocracia, se convierte en un portafolio administrado con reglas de preservación y distribución, para que esas bendiciones lluevan sobre la población de forma ordenada, gradual, sostenible y formativa. Y esto debe decirse también con claridad: esto no es populismo. Populismo es comprar obediencia con migajas, es impedir que la población prospere para mantenerlo dependiente, es convertir la pobreza en base clientelar, es repartir a cuentagotas lo que se retuvo primero para luego exhibirse como benefactor. Lo que aquí se propone es lo opuesto: liberar la riqueza atrapada, convertirla en patrimonio ciudadano y administrarla con disciplina, formación y reglas de perpetuidad. No se trata de regalar para dominar, se trata de devolver para liberar. No se trata de una lluvia desordenada que destruye el capital, se trata de un derrame administrado que forma al ciudadano, protege a la familia y estabiliza a la nación. Ahora bien, ningún sistema de incentivos puede sostenerse si el Estado no cumple sus funciones esenciales. Un Estado funcional no es el que lo hace todo, sino el que garantiza lo indispensable para que la sociedad viva en civilidad y prospere: administrar la violencia legítima, administrar la justicia y administrar la moneda como instrumento de pacificación. Fuerzas armadas y policía existen para proteger vida y orden, no para servir a facciones. Las cortes deben ser la última instancia civilizatoria del conflicto, el lugar donde la fuerza se detiene y habla la ley, y el sistema monetario debe permitir planificar, invertir y construir futuros sin saqueo inflacionario. Cuando estas tres administraciones se degradan, el país cae en la lógica de Leviatán: la fuerza se concentra sin control, la ley se vuelve instrumento, la moneda se corrompe y la paz se vuelve excepción.
Por eso este libro no propone un Estado más grande, sino un Estado más verdadero, limitado en lo accesorio y fuerte en lo esencial, un Estado que no compita con la sociedad, sino que la proteja para que la sociedad produzca, ahorre, invierta, eduque y prospere. La ruta, entonces, tiene una secuencia deliberada. Primero, transformación espiritual, volver a Dios con sinceridad, ordenar la vida interior, rechazar prácticas que degradan el alma y destruyen vida, familia, verdad y responsabilidad. De ahí nace la transformación cívica, ciudadanos que comprenden la Constitución, los deberes, los límites del poder y la razón de ser de las instituciones. Luego, transformación económica, formar ahorristas, inversores y emprendedores, disciplina, prudencia, trabajo productivo, y comprensión del dinero como herramienta y no como ídolo. Y de esa base emerge la transformación social, restauración de confianza, cooperación y convivencia, disminución de violencia, reconstrucción del futuro compartido. El orden es intencional, si se intenta reconstruir desde arriba sin renovación del ciudadano, se repite la historia de siempre, cambian los nombres y la captura permanece. En cambio, si se reconstruye al ciudadano, el sistema político pierde la materia prima de la manipulación. Para entender por qué el orden importa basta una mirada panorámica que no pretende convertir este libro en manual de historia religiosa. Al inicio, en el territorio que hoy llamamos Venezuela, existían pueblos indígenas con espiritualidades propias. Con la llegada del orden hispánico se instala una arquitectura institucional y religiosa pública que pretende estructurar la vida colectiva, con instituciones, sistemas de corte y un proyecto evangelizador ligado al gobierno. Ese orden no fue perfecto ni lineal, convivió con resistencias, prácticas locales y fenómenos que las autoridades procuraron suprimir o disciplinar. Con la esclavitud atlántica se incorporan matrices culturales africanas que, en contacto con lo indígena y con el orden católico hispánico, dan lugar a reconfiguraciones culturales y prácticas locales. Y aquí conviene fijar un criterio doctrinal nítido, desde la fe católica, todo sincretismo que derive en idolatría, adivinación, magia o hechicería, y, por tanto, expresiones como la santería en cuanto impliquen recurso a poderes ocultos, debe rechazarse, porque el catecismo condena explícitamente la adivinación y reprueba la magia y la hechicería como gravemente contrarias a la virtud de la religión. Del mismo modo, una reconstrucción cristocéntrica no puede edificarse sobre ideologías que relativicen la vida humana o desfiguren la familia, porque lo que comienza negando el orden moral termina negando el orden institucional. Luego la crisis de 1808 y el ciclo de independencia rompen el andamiaje político y abren un siglo XIX de tensiones y reorganización. El siglo XX oscila entre intentos de Estado fuerte, control social y apropiación simbólica, y el siglo XXI intensifica la transnacionalización y la competencia simbólica, mientras la política recurre a lenguajes religiosos para legitimarse. La lección de fondo permanece: cuando se quiebra el andamiaje institucional, se expanden la violencia, la impunidad y la descoordinación económica. Este libro toma esa lección y la convierte en propuesta: reconstruir el andamiaje con Cristo en el centro, no como consigna, sino como criterio de justicia y verdad, y con un motor de incentivos y formación, el Fondo Soberano Sempiterno, capaz de hacer masiva la transformación. Para leer estas páginas con libertad conviene una regla de oro: encontrarás dos registros. En uno describo hechos, incentivos, instituciones y mecanismos de colapso y reconstrucción, en el otro ofrezco una interpretación espiritual cristocéntrica del destino nacional y del orden moral público. No los mezcles: cuando describo procesos busco precisión, cuando interpreto espiritualmente hablo con convicción. Esa distinción te permitirá evaluar con rigor la arquitectura institucional y económica propuesta, incluso si no compartes la totalidad de mi visión espiritual, y te permitirá comprender la visión espiritual, incluso si llegaste aquí motivado por economía o por política. Promesa al lector: este libro no promete milagros políticos ni atajos económicos, promete algo más serio, un mapa. Te mostraré con claridad que se busca al reconstruir Venezuela, cuáles son los objetivos finales e intermedios, que debe restaurarse primero: violencia legítima, justicia independiente y moneda para pacificación, porque el Fondo Soberano Sempiterno es el eje de incentivos y formación, y porque la prosperidad duradera exige una transformación espiritual, cívica y económica real. Si al terminar estas páginas comprendes el rumbo, identificas los pilares y ves una ruta coherente, cristocéntrica, institucional y económica, entonces la introducción habrá cumplido su propósito. Mini guía de lectura: si vienes por economía, entra por el Fondo Soberano Sempiterno, propiedad / patrimonio ciudadano, perpetuidad, disciplina de distribución y formación financiera, y desde allí entenderás por qué sin incentivos correctos no hay producción y por qué sin moneda sana no hay paz. Si vienes por fe, entra por la tesis de la raíz invisible, la relación con Dios como fundamento del orden moral, y verás por qué la reforma exterior sin renovación interior termina corrompiéndose. Si vienes por instituciones, entra por la arquitectura del Estado funcional, violencia legítima, justicia y moneda, y por los arreglos constitucionales e institucionales que permiten reconstruir sin captura ni facciones. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol.